Quienes vienen por primera vez, es importante darles un contexto de quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Somos un grupo de personas que hemos reconocido a Jesucristo como Salvador, somos cristianos. Estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos que es la base que Dios dejó establecida para conocerla. Su servidor estudió en un instituto bíblico por 3 años, soy egresado y tengo más de 30 años estudiando las Sagradas Escrituras. Yo les puedo decir que es la palabra de Dios basado en mis estudios, en que he estudiado junto con muchas personas y así como yo, hay millones de personas en el mundo que, derivado del conocimiento y del estudio, puedo afirmar lo que estoy diciendo. Siempre les he dicho a las personas que yo les puedo dar evidencias arqueológicas, evidencias históricas, evidencias científicas. Hay un mundo de evidencias que pueden testificar que es la palabra de Dios. Pero siempre resumo todo diciéndoles que para mí la evidencia más fuerte que tiene la Biblia para demostrar que es la palabra de Dios es su poder para transformar vidas. Solamente quien viene a la palabra de Dios es transformado, no hay de otra manera. Y es entonces cuando la gente comprueba que entonces sí, vine a la palabra y me demuestra a través de que ahora amo, ahora perdono, ahora sé que Cristo existe, ahora sé que Cristo murió por mí, ahora entiendo que Dios es un Dios santo, pero también es un Dios justo. Ahora entiendo que puedo nacer con una discapacidad y darle gloria a Dios, o puedo tener una discapacidad como un accidente y darle gloria a Dios. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Procuramos ser responsables delante de Dios de enseñar a las personas lo que la Biblia dice. Y creemos que la forma más prudente, más sabia de compartir la palabra es versículo a versículo. Ahorita estamos estudiando Mateo. Queremos empezar a explicar lo que es el Nuevo Testamento con la única intención de que empecemos a conocer lo que es la persona de Jesucristo, la obra de Jesucristo, que Él vino al mundo, murió por nosotros, murió por nuestros pecados, pero hizo algo que nadie había hecho antes: resucitó al tercer día. Y como siempre le digo a la gente, hoy en día van millones de personas a ver la tumba de Buda y ahí está, y van a ver la tumba de Mahoma y ahí está, pero van a la tumba de Cristo y la única tumba que está vacía. Y no son palabras poéticas ni otra cosa, es verdad. Estamos estudiando Mateo porque queremos darnos cuenta de que Mateo tiene una idea en su cabeza central: demostrarle al mundo judío principalmente. ¿Por qué judío? Porque Cristo era judío y Él fue rechazado por ellos. Entonces era importante decirle al mundo: el Cristo que ustedes mataron era el Mesías. Entonces, ¿qué es lo primero que hace Mateo? Bueno, en el capítulo 1 empieza a hablar de la genealogía. Y hablar de la genealogía de Jesucristo, quienes no han venido, me daría mucho gusto oyeran los audios. Es impresionante cómo vamos viendo un Dios que va cuidando en su totalidad que Jesucristo no se pierda en ningún momento. Miren, hay cosas que cuando no las interpretamos a la luz de la Biblia, malentendemos la historia. Y la gente quiere hacer las cosas al revés. Quiere interpretar la historia a través de la Biblia. Y lo que manda es la Biblia. Hay muchas profecías cumplidas. Miren, mucha gente dice, bueno, ¿qué pasó con lo de Hitler? Hitler mató a los judíos y hizo un holocausto, más de 6 millones. ¿Qué implicaba eso? Pónganle mute a sus teléfonos, por favor. ¿Qué implica que Hitler, que naciones como Egipto, como Faraón, quisieran destruir a los egipcios? Pues muy sencillo. Querían acabar con la línea genealógica de Jesucristo. Si Jesucristo no cumplía una sola profecía de las que la Biblia dice de él,
lo único que iba a demostrar es que Cristo no era el Hijo de Dios. Punto. Porque en ese entonces muchos se levantaron como Cristo y todas las profecías se han cumplido en él. Y entonces hoy quiero hablar de Mateo desde una perspectiva en la que hemos de aprender cosas que solamente Mateo vivió con Jesucristo. Y es decir, hoy acabamos con la parte de la genealogía, porque todas las demás personas, después de que regresan de Babilonia, la Biblia ya no da registro sobre ellos. Es decir, para la historia no son importantes. Para Dios sí, tan relevante que lo dejó en la genealogía. Pero hoy antes de empezar, vamos a abrir la Biblia en Mateo, donde nos vamos a encontrar, vamos a buscar, y va a ser bien fácil para todos, porque es casi capítulo por capítulo, buscar cosas que solamente Mateo enfatiza de Jesucristo. En primer lugar, vamos al capítulo 1, por favor. Y esta parte me interesa muchísimo, hacer una gran diferencia entre cómo se expresa Mateo de todas las genealogías antes de Jesús hasta que llega a María. Génesis 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró. Esa palabra engendró, grábensela bien porque la vamos a escuchar muchas veces. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram otra vez engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró a Ruth, Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías. Y Usías engendró a Jotam, Jotam a Ahaz y a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Ekim, Ekim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María. ¿Y qué dice aquí? De la cual nació Jesús. Mateo engendró, y cuando llega a María, él se detiene y dice, y cuando llega a José, voltea y dice: José no engendró a Jesús, porque Jesús es el Hijo de Dios. Pero vean lo que dice: María, de la cual no dice que engendró, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Enfatiza el Cristo porque para los judíos Cristo era el Mesías, era el Salvador. ¿El Salvador de qué? Esa es una buena pregunta. ¿De qué era el Salvador, Maricruz? ¿O por qué le llaman el Salvador? Porque nos salvó como nos rescató como hijos de Dios. No, Salvador del pecado. del pecado. ¿No tienes Biblia? Ok. La Biblia, a ver, de aquí, ¿quién cree que todos somos hijos de Dios? ¿Usted cree que todos somos hijos de Dios? Okay. Yo creo que somos hijos. A ver, levante la mano, ¿quién cree que somos hijos de Dios? Que todos son hijos de Dios. Ok. Ok. Pues no. Es cierto lo que dice ella. Todos somos criaturas de Dios. No todos somos hijos de Dios. Pero ¿dónde dice eso en la Biblia?
Porque aquí no se trata de decir lo que creemos, sino lo que dice la Biblia. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Falso o cierto? Falso. ¿Pero porque lo digo yo? Entonces demuéstramelo. No. Ah, sí. Somos criaturas, no hijos. Hijos de Dios podríamos ser cuando ya caminamos con Dios. Vamos a Juan 1. Gracias, Maricruz, porque a Juan 1, el Evangelio de Juan. Gracias porque hiciste un gran énfasis en algo que es bien importante. Juan 1. Así. Miren, la Biblia dice, como bien dice Raúl, Génesis 1, que todos somos criatura de Dios. Todos somos creados por Dios. Pero no todos somos hijos de Dios. Yo sí. Y algunos de aquí también. Y eso es bien importante, porque esas terminologías parecen que no, pero son doctrina. Son enseñanza. Génesis 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo es un paréntesis nomás para responder. Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesucristo, lo vamos a ver más adelante. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese es Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Sigue hablando de Jesucristo. Pero el mundo no le conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué hizo? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Todos somos hijos de Dios? No. A los que creen en su nombre les dio potestad, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No se refiere a creer de que, sí, yo creo en Jesús. No, es una creencia de creer en Él como único y suficiente Salvador. No es un creer de conocimiento, es un creer de fe. Por fe yo sé que Él puede salvar. Entonces esa parte fue muy importante explicarla. No todos somos hijos de Dios. Solamente les dio es una potestad, porque si ven el versículo es bien interesante. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio. ¿Qué significa? Que no eran. Les dio porque no la tenían. Y regresando a Mateo, donde estábamos. Vamos a ver. ¿Quién sabe quién era Mateo? Tenemos personas nuevas. ¿Quién era Mateo? Señora, ¿quién era Mateo? Era un... Sí. ¿Era un qué? De Jesucristo. Era un apóstol. Y era uno de los 12 apóstoles. Y él lo que va a escribir aquí es un testimonio. ¿Quién sabe? Sí saben que hay 4 evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Saben por qué son 4 evangelios? Bueno, la historia, cuando Dios le dio las leyes a Moisés, le dijo que nunca podía recibir testimonio a una persona sola, sino por medio de 2. O sea, yo no podía llegar ahorita
a decirle a Raúl, ¿sabes qué? Fíjate que Maricruz me robó unos zapatos. No se puede. Tenía yo que venir con 2 testigos, con un juez, y decirle, mire, Maricruz me robó Edith y ellos 2 son mis testigos. El valor de esos 2 testigos era lo que hacía que el testimonio de la persona, de la tercera persona, de la persona implicada, fuera verídico. Por supuesto que Dios decía, si es falso, cuidado. Bueno, la Biblia da un paso más allá, Dios, y en lugar de 2 testigos, usa 4. Bastaba con 2 evangelios para que fueran validados delante de Dios. Dios pone 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese es el motivo de por qué hay 4 evangelios, para hacer un testimonio válido. Basado en eso, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando ustedes los leen, se van a encontrar con algunas similitudes, pero cada quien tiene cosas que no tienen los demás. Y hoy quiero platicar sobre las cosas que solamente tiene Mateo como testigo presencial de Jesucristo. La primera es la genealogía de Jesucristo. Aunque en Lucas hay una genealogía parecida, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque la genealogía de Jesucristo en Mateo es basado en la línea directa de Abraham hasta José. Pero la de Lucas es una genealogía de María. Y me encanta. ¿Por qué? Porque María también es descendiente de David. Y José era descendiente de David. Pero Jesucristo, a través de la línea de María, se convierte en porque la Biblia dijo que a través de David iba a heredarse el trono. Gracias a María, Jesucristo es heredero natural del trono de David. Y gracias a José es heredero legal, porque aunque no era el padre, al haberle dado su apellido, lo convierte en un heredero. Entonces Jesucristo no era un heredero por una sola vía, sino por las 2 vías tenía la sangre de David. Por el lado de la madre, ninguna de las sangres, por las 2 vías, por la materna y por la paterna. Es increíble, de verdad, ustedes se van a sorprender cuando entremos luego a aspectos proféticos de cómo el día que Jesucristo muere se cumplen más de 30 profecías. Hace poco en una clase les preguntaba yo, ¿qué pasaría si Cristo hubiera muerto o le hubieran dado un balazo? Bueno, balazo no, porque hay pistolas, ¿verdad? Si lo hubieran ahorcado en lugar de crucificado, o apedreado, porque se apedreaba. ¿Qué implicaba eso? Implicaba muchas cosas, porque la Biblia decía que tenía que morir en un madero. Entonces, si hubiera muerto de otra forma, entonces no era el Mesías. Es bien interesante esos detalles. Jesús, en Dios no se pierde nada. La primera es la genealogía de Jesucristo, que la vimos del 1 al 17. Vamos ahora a otra cuestión exclusiva que solamente Mateo narra, es el nacimiento y el relato de la adoración de los magos. Vayan ahí adelantito al versículo 1:18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esa parte es bien importante, La tradición judía no es como ahorita. Aquí, casarte, antes con los judíos había un año de prueba, si se me permite la expresión. Era un año en el que vivía desposada, pero no tenían relaciones sexuales. Era una tradición que tenía mucho que ver con la purificación y con otros aspectos. Entonces, bajo ese esquema era donde José vivía con María. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Nos empieza a explicar cómo desde una tradición judía se podía mantener una vida sin pecar con tu esposa por una sola razón. Porque si él hubiera tenido relaciones sexuales antes con María, podían haber apedreado a María. Por eso más adelante vamos a darnos cuenta de que cuando el Espíritu Santo
concibe a Jesucristo en ella, dice la Biblia que José quería dejarla secretamente para que no la matara, ¿no? Entonces, gracias a eso aparece un ángel y le dice, no, espérame, lo que tiene María de Dios es, ¿no? Entonces, un aspecto que tiene solamente Mateo es el encuentro de, vamos al 2.23, adelantito, capítulo 2.23. Así vamos a ir avanzando capítulo a capítulo. Nomás quiero darles esas cosas que solamente tiene Mateo. Versículo 23, 2.23 dice, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, habla de Jesucristo, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mateo es el libro, el evangelio que más veces utiliza la palabra como fue escrito en la antigüedad, por los profetas. Otra cuestión exclusiva de Mateo es la oposición de Juan el Bautista para bautizar a Cristo. ¿Sí se acuerdan cuando viene Jesucristo a bautizarse con Juan y le dice, Juan, no, espérame, si el que debe de bautizar eres tú? Y le dice Cristo, no, bautízame tú porque tenemos que cumplir lo que está escrito. Eso solamente lo tiene Mateo. Otra es cuando Cristo vivió en Capernaum, como un cumplimiento profético, Mateo 4.13. Adelante un tantito. Mateo 4.13. Esta parte es bien importante irla viendo, porque nos va permitiendo tener un panorama claro de por qué vamos a leer lo que vamos a leer con Mateo. Dice, permítanme, ok, ¿ya están ahí? Después, en el 5, otro punto, el Sermón del Monte. Miren, el Sermón del Monte es precioso, este sí lo vamos a leer. El Sermón del Monte tiene una característica, capítulo 5.1. El Sermón del Monte también lo tiene Lucas, pero Lucas tiene 4 o 5 aspectos del Sermón del Monte, mientras que Mateo se va a todo el Sermón del Monte. Y ese lo vamos a leer, es maravilloso. ¿Por qué? ¿Quiénes han leído el Sermón del Monte de aquí? Sin pena, ¿eh? Si no han leído no pasa nada. No los vamos a apedrear todavía. Mateo 5:1. Llega Jesús al monte y se convierte en un mensaje. A ver si me explico. El Sermón del Monte es un sermón profético de cómo Jesucristo va a reinar cuando Él venga por segunda vez. Bueno, no por segunda vez, sino ya cuando sea su segunda venida verdadera. Y lo que hace es, lo que vamos a leer ahorita, ustedes lo van a leer y van a decir, oye, es que nada de esto es real hoy en día, ¿no? Y no es real tal vez como un gobierno, como sociedad, pero sí como individuos. Cuando se empiezan a juntar las personas que aman al Señor, que sirven al Señor, empiezan a cumplir lo que Dios pide como un aspecto natural de lo que son, llamémosle, lo vamos a llamar de esta manera, las reglas, las normas, lo que Dios pide para tener una vida bien, no para ir al cielo. Al cielo se va por fe. Las obras que Dios pide de nosotros es para que demos ejemplo de que Dios existe. La única forma que la gente puede saber que Dios es santo es si la gente que dice que es cristiana es santa. Nadie va a conocer la justicia de Dios si nosotros no somos justos. Nosotros no conoceríamos el amor de Dios si no fuera por el amor que nos da. Los padres a los hijos, las madres a los hijos, los padres que tuvimos. Nosotros no podríamos conocer el amor ni saber que Dios es amoroso
si no fuera porque nosotros amamos. Dice el versículo 1, dice, esta la vamos a leer todo porque de verdad es preciosa, y cualquier duda con confianza. Viendo la multitud, 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Miren, quienes no conocen ese monte, es impresionante. Yo tampoco lo conozco, pero por fotos sí he estudiadola. Tenía la característica que era un monte donde se podía ir, era una inclinación perfecta, donde el sonido podía llegar sin ningún problema. Nada, no crean esos que dicen que eran voces milagrosas de Dios, de Cristo, y no. O sea, la topografía era perfecta para que se pudiera escuchar. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, eso es bien interesante, les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién sabe qué significa bienaventurado? Más que feliz. No. Miren, bienaventurado es el aspecto supremo de la felicidad. O sea, una cosa es ser feliz, bienaventurado es sumamente feliz. Y es bien curioso, porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde relacionamos el bienestar con lo material, el bienestar con lo económico, el bienestar con una pareja, con un esposo, un novio, una novia, inclusive hasta con los hijos. Y vamos a ver ahorita lo que para Jesucristo es ser bienaventurado. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos significa apacible en el griego. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién no en esta sociedad vive así, no? Hágame justicia, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Obviamente al decir hambre, que tienen hambre y sed, habla de, ¿qué está diciendo? De que carecen de justicia. No la tienen la justicia. Porque ellos no dicen que, fíjense qué bonito, no dice que ellos tendrán justicia. Dice, ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Un misericordioso es alguien compasivo. Porque ellos, fíjense qué hermoso. Bienaventurados los que son misericordiosos aquí en la tierra, porque en el cielo alcanzarán misericordia. Y de verdad es lamentable que hoy en día vivimos en una sociedad donde lo importante es el ahorita y el ahora. Facebook, Twitter, ahorita es impresionante. Todas las empresas de televisión empezaron a fracasar de una forma rotunda porque se hicieron obsoletas. Las redes sociales vinieron a decir, o sea, si pasó hace 10 minutos ya es viejo. Y la gente suelta en las redes sociales porque se tiene que actualizar. Y la Biblia nos dice, esto es pasajero. Vívelo, disfrútalo, mas no te afanes. No vivas anclado aquí. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No sé por qué todos agachamos la mirada, ¿verdad? Pero voy a leer un salmo. No lo busquen, Salmo 24:4, para que lo voy a leer rápido, para que vean cómo se expresa el salmista. Dice, el limpio de manos
y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, vanas es vacío, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Miren, tener un corazón limpio delante de Dios, la Biblia dice que nadie tiene limpio el corazón si no se lo limpia Cristo. Si Dios no nos limpia el corazón, nada lo va a limpiar. ¿Cómo limpiamos el corazón? ¿Cómo las personas empiezan a transformar su vida? A través de la lectura de la palabra de Dios, no a través de hacer buenas obras. Tenemos varias personas nuevas. Hay un rey del que leímos hace 4, 5, 8 estudios tal vez, que aprendimos 2 palabras en hebreo impresionantes, que decían que era un rey de Israel, que hacía lo justo, que hacía lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Y como su servidor le gusta el hebreo y el griego, era impresionante porque decía, lo bueno en hebreo significa hacer lo bueno en su máxima expresión. Es decir, Jessica sabe que Raúl tiene una necesidad de 100 pesos y Jessica tiene 200 y le da 20 pesos. ¿Hizo lo bueno Jessica? Sí. ¿Lo llevó al extremo? No. Eso es hacer lo bueno. Raúl ocupa 100, le doy 120. Eso es en lo material. Pero hay gente que ocupa nuestro tiempo, como tú, que la mueves a ella. Pero a lo mejor la puedes mover, eso es lo bueno. Pero ese rey decía la Biblia que hacía lo bueno y lo recto. Y lo recto en hebreo significa con un corazón puro. Porque yo puedo agarrar, ir por ti y decir qué flojera. Ahorita podría estar viendo el partido y mira, tengo que traer esta chancilla de ruedas aquí, ¿no? Y me va a rayar el carro, ¿no? O me voy a estacionar mal. Ya les contaré esa historia. Me explico, para Dios hacer lo bueno no es importante porque lo que ve es el corazón. Yo aquí les he contado una historia que a mí me transformó la vida cuando la leí, que por cierto no ha llegado el pollo, ¿eh? No es que es del pollo, por eso lo voy a contar. Resulta que era un hombre muy avaro, que no le gustaba compartir lo que tenía y le causaba problema. Un día le predican del evangelio, le hablan de que Cristo murió por nosotros y este hombre conoce a Jesucristo y le entrega su vida y empieza a ser transformado. Pero obviamente todos tenemos cosas muy arraigadas que nos cuestan más trabajo, cosa que no es pretexto. Dios te puede cambiar de un día para otro. Entonces este hombre agarraba y empezó a ser generoso. Dijo, voy a empezar a ser generoso. Y agarraba y compraba y empezaba a repartir pollos. Pero agarraba y daba, pollos rostizados, ¿no? Entonces agarraba y veía aquí a Charito y arrancaba un ala y ahora el Charito. Y acá la pechuga. Y un día se dio cuenta que lo estaba haciendo porque le costaba trabajo dar. Y dijo, ¿cómo le hago? Porque está esa voz que me dice, pues no le des todo el pollo, no le des medio pollo a Maricruz, ¿no? Dale una pechuga, ¿no? Y pues nomás dale 2 patitas, ¿no? Dice, esa voz me estaba. Y un día le dije, Señor, ¿cómo le hago? Y lo logró. Y un día estaba dándole un pollo a don Eliseo, medio pollo a don Eliseo, y llegó esa voz que le dice, pues nomás dale la pechuga. Y dice que volteó y dijo, cállate o le doy el pollo entero. Y así resolvió este hombre ese problema. Cada vez que tenía la oportunidad de dar menos, daba más. Eso no lo hacía más bueno,
Eso lo fue transformando en darle el valor a las cosas. Y lo peor es que y lo más maravilloso es que aprendió, ahora sí, haciendo lo bueno y lo recto. ¿Basta con hacer lo bueno? No, es mentira. Si no lo haces primeramente recto. Mire, ¿cómo eran las cosas con Jesucristo? Que Jesucristo un día tomó y le dijo a los apóstoles: ustedes han oído que dice en la ley, dijo Moisés, aquel que tome una mujer que no sea su esposa y tenga sexo con ella, adulteró. ¿Oyeron que dijo eso? Y le dicen todos: sí. Pues yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para desearla, ya adulteró con el corazón. ¿Las vino a agravar la ley Jesús? No. Es que era el sentido real ese, lo que pasa es que el hombre lo perdió. Entonces, como no entendieron esa, les explico de esta manera. Ya la viste, ya perdiste. ¿Cuántas veces hoy en día no vemos noticias donde la persiguió a la persona, la esperó en su casa, bla, 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 y la mató? ¿Qué diferencia había entre cuando jaló el gatillo y cuando empezó a planearlo? Nada. Solamente el hoyo que le hizo la bala. Ya la había matado. Lo único que fue el balazo fue la ejecución física del acto. Para Dios ya la había matado. Por eso todo el tiempo nosotros tenemos que tener un corazón limpio delante de Dios. Ya me molesté. Miren, y de verdad, cuando ustedes busquen tener un corazón limpio delante de Dios, se van a impresionar de lo feo que somos. De verdad. Cuando voy a hacer un paréntesis otra vez. Ya llevo como 20, pero bueno. Raúl, más vale que me contestes bien, Raúl, esta, porque lo acabamos de ver hace una clase. ¿Recuerdan qué significa confesar? La Biblia dice que confesemos nuestros pecados. Sí saben eso, ¿ah? ¿Qué significa? Tú que eres abogado, ¿qué significa confesar? Legalmente. Declarar o reconocer tus actos que hiciste. Ok. Pues no. Por ahí va. Sí, pero no. ¿Reconocer que es un pecado? Tampoco. En hebreo, les explico el hebreo cómo funciona. El español, el idioma de nosotros, es 10 veces más rico que el inglés. Más rico que el inglés. O sea, los gringos son así, bla. Y el español, por ejemplo, en español nosotros tenemos, para amar, tenemos muchas, para la palabra amor tenemos muchas implicaciones, ¿no? Entonces, el español es 10 veces más rico que el inglés. El hebreo es 20 veces más rico que el español. Entonces, yo te les voy a dar un ejemplo bien hermoso, que si no lo han leído, ni pollo les voy a dar, les prometo. Y yo no voy a voltear para atrás para decirles, cállate, les doy medio pollo. Ok, en hebreo, confesar, y de verdad, anótenlo, esto sí les conviene, confesar es decir lo mismo. ¿Qué significa decir lo mismo? No, decir lo mismo. ¿A qué me refiero? Dios dice, Rubén, esto que acabas de hacer es pecado. Esta mentira que dijiste es pecado. Bueno, todas las mentiras son pecado, ¿eh? Tu mentira es pecado. Decir lo mismo es decir, yo digo lo mismo que tú dices, Señor. Es opinar exactamente lo mismo. Si tú le llamas pecado, yo le llamo pecado. Confesar no es decir nuestros pecados, es opinar lo mismo que Dios opina. Es decir lo mismo. Tú dices que es santo, Señor, esto es santo. Tú dices que esto es bueno, yo digo que es bueno. Tú dices que esto es pecado, yo digo que es pecado. Esa es la verdadera confesión.
Esa es la gran diferencia con el remordimiento. El remordimiento es, híjole, qué feo sentí, pero sírveme otra, por favor. Y doble, ¿no? El remordimiento es, esa de pantalón no la tenía que haber volteado a ver porque la de falda estaba mejor. Así es el corazón del hombre. No. Decir lo mismo es, Señor, si tú dices que esto no lo debo de hacer, no lo voy a hacer. Y entonces Dios dice, ahora sí nos ponemos de acuerdo. Eso es confesión. En el matrimonio es lo mismo. ¿Por qué cuando la mujer dice, ¿qué tienes? No tengo nada. Te quiere decir que tiene muchas cosas, ¿no? ¿Qué tienes? Nada. Hijo, ya. Y ahí me voy al hebreo con mi esposa, ¿no? De verdad, es hermoso. Nosotros tenemos que, delante de Dios, decirle pecado a lo que Él llama pecado y decirle bienaventurado a lo que Él llama bienaventurado. Decirle bueno a lo que Él le llama bueno. Y entonces sí tenemos una relación de comunión en el mismo orden. Nada más que cuidado. Hoy en día el hombre quiere poner las reglas y las reglas las pone Dios. ¿Qué importa que el hombre? ¿Cuál es el problema de que el hombre las ponga? Que el hombre miente y falla. Dios no falla y no miente. Así de sencillo. Versículo 8. Trae otro ok, ya. Mire, ¿quién ha leído cuando Jesucristo le dice a Pedro, que casi estoy seguro que nadie, condenadotes, cuando le dice Cristo a Pedro que si lo ama? ¿Quién lo ha leído? Juan 21. Vamos a Juan 21. No quiten su dedo de donde estamos. Juan 21. Esa es una demostración de lo que les comento de por cómo es más rico el hebreo que todos los idiomas. Juan 21:15. Aquí Jesucristo Juan es el cuarto evangelio. Aquí Jesucristo ya resucitó. ¿Ya estamos ahí? Ok. El que lo puede explicar, sin problema, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, el apóstol Pedro: Simón, hijo de Jonás, ojo, ¿me amas más que estos? Se refería a todos los discípulos. Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Quién podría decir ahorita esas palabras, no? Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, no era chilango, ¿no? Simón, no, perdón, Señor, perdón. Era un chiste viejo. Es que hoy se burlaron de que soy chilango, por eso me acuerdo. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y vean lo que pasó. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué Jesucristo le pregunta 3 veces a Pedro si lo ama? Quienes ya han venido a lo mejor ya se la saben. ¿Tú sabes, Jessica? ¿Duro? No, ya lo había negado. Aquí Jesucristo ya resucitó. No. ¿Duro? Para todos. Porque no estaba diciendo la verdad.
No, sí estaba diciendo la verdad. Miren, Adelita, usted sí debe de saber por qué le dijo 3 veces. Porque ¿cómo te dijo que él iba a ser la piedra angular? Nunca. No, pero nunca le dijo eso. Nunca. Miren, eso es la ricura, eso es la ricura y la belleza del hebreo. Por eso ha transformado tantas Biblias, tantas vidas. En hebreo hay 3 palabras para la palabra amor. Una es la palabra eros, que es el amor sexual entre una pareja y la otra, y entre parejas. Después sigue el amor filial, que es el amor filos, que es el amor entre parejas, entre hijos. O sea, yo amo a mi esposa o a mi novia, yo amo a mi hijo, amo a mi mamá. Es el amor filial. Y el tercer amor, la tercera palabra para amor es la palabra ágape. La palabra ágape es el amor que solamente se le puede dar a Dios. El amor ágape es ese amor que solamente podemos sentir por Dios. Y es el amor que Dios nos tiene a nosotros. ¿Dónde está esta situación? Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me agapeas? Y Pedro le contesta, yo te fileo, Señor. O sea, le dice, Pedro, ¿tú me amas como si yo fuera Dios? ¿Como amas a Dios? Y le dice, no, yo te amo como mi maestro que eres. Pedro, ¿me agapeas? Mira, hasta me pongo chinito. Señor, yo te fileo. Pedro, ¿tú me agapeas? Y entonces se entristece. Le dice, no, tú sabes todas las cosas. Tú sabes cómo te amo. Pedro no lo amaba como Dios. Pedro no creía que Jesucristo era Dios. Cuando Jesucristo es crucificado, Pedro se va a pescar. Triste sí. Lloraron sí. Porque se les murió el maestro. Por eso cuando resucita es el que va corriendo a la cueva. Y cuando nosotros leemos en Hechos, capítulo 2, el mensaje del apóstol de Pedro a los gentiles, a los judíos, es un discurso maravilloso, lleno del Espíritu Santo, lleno del amor de Dios. Porque dijo, ahora sí creo en aquel que murió y que dijo que iba a resucitar, porque ha resucitado, porque se les apareció durante 40 días a él y a más de 500 personas. Y comió y bebió con él. Bueno, ese Jesucristo, ese Pedro, hasta que no recibió el Espíritu Santo, pudo entender que él era Dios. Porque aunque había resucitado, aunque lo había visto, dice la Biblia, dijo Jesucristo que es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, el cual les explicará todas las cosas. Hasta que no vino el Espíritu Santo, entendieron que Jesucristo era Dios. Entonces, este es un ejemplo de lo rico que es el hebreo en comparación con el español. Por eso nosotros, cuando vemos, y lo digo con todo conocimiento de causa, nosotros que hemos andado en carretera, porque vivimos en Cabo San Lucas, jamás van a ver por la calle a unos conejos ahí en un altar adorando o a las vacas adorando, no. Porque el amor que hay entre los animales es un amor fileo. Ellos no tienen conocimiento del amor ágape, no tienen conciencia de que hay un Dios supremo. Eso solamente lo tiene el hombre. Por eso la iglesia dice que somos seres tripartitos con cuerpo, alma y espíritu. Los animales solamente tienen cuerpo y alma. El espíritu que tenemos es el vínculo que tenemos con el Dios creador. Dice Génesis 1 que es el soplo de aliento que Él nos dio. Entonces, sí es bien importante entender esa parte, ¿no? Vamos otra vez a las bienaventuranzas. ¿Alguna duda? No va a haber pollo de todos modos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 1, estamos en las bienaventuranzas.
Mateo 5, perdón, 5, 8. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Los pacificadores. Los que procuran la paz. Los que se está peleando Juan y Pedro y no, espérense, no, tranquilos, no se peleen. Procuren la paz. Hoy en día es diferente, ¿no? Se empiezan a pelear y empiezan a encender. Y a subirlos al Facebook, ¿no? Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ojo, puede ser persecución que recibas porque debes algo, porque hiciste algo malo. No. Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Ojo, mintiendo. Porque habemos cristianos, y yo soy el primero, que hemos fallado en nuestro testimonio delante de Dios, y entonces la gente dice, ¿tú eres cristiano? Y te empiezan a vituperar, y tú, sí, porque soy cristiano. No, porque fuiste ladrón. Por eso dice aquí Jesucristo, bienaventurados cuando te vituperen mintiendo. Y entonces, ahí sí. Cuento un testimonio breve. Cuando yo recién entré a la administración, a mí me calumniaron bien feo, pero bien feo en las redes sociales. Y me dice no voy a decir nombres, un funcionario me dice, bienvenido a la politiquería, ¿no? Y fui con el presidente, le dije, Arturo, yo no estoy para esto, le dije. O sea, yo tengo una vida bien bonita, o sea, me refiero bonita porque tengo una esposa maravillosa, tengo un hijo que amo, soy un hombre que me gusta trabajar. Yo no estoy para que me acuerdo que me pusieron que era un cerdo en silla de ruedas, ¿no? O sea, le dije, yo no estoy para esto, ¿no? Y me dijo Arturo, ¿es verdad lo que están diciendo? No. ¿Seguro que no es verdad? Entonces, ¿por qué te preocupas? Y la verdad sí se te va haciendo carne de coche porque me han seguido pegando y ya no me duele tanto, pero yo me digo, con que mi hijo, porque una vez leyó mi hijo algo, ¿no? Y eso es lo que me preocupa, ¿no? Pero pues vivo con él, entonces a él no tengo que convencerle de nada, ¿no? Entonces, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ojo, es grande aquí en la tierra. ¿Dice eso? No. En los cielos. Y de verdad, el día que dejemos de ver esta tierra como el fin de todas las cosas, vamos a cambiar. Cuando empecemos a decir, como don René, como Yes, como todos los que tenemos aquí algo que ver con la discapacidad, que en el cielo no hay sillas de ruedas, que en el cielo no hay amputados, como don Eliseo, que no hay autismo, no hay diabetes, no hay nada, nos daremos cuenta que entonces tenemos que buscarle propósito de por qué Dios permitió que yo sea madre de un hijo con discapacidad, que yo tenga discapacidad, que esté con golpes con mi marido, que esté en un matrimonio, o sea, Dios siempre y cuando estés haciendo la voluntad de Dios, vas a entender en su ternura que todo tiene un propósito. Mientras vas a vivir quejándote. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Mejor pregúntate por qué para mí. Y si tú empiezas a buscar el propósito en las cosas por las cuales Dios te movió a esta situación, entonces tu vida va a ser diferente. Porque te vas a dar cuenta que eres un instrumento de Dios. Y el problema es que de repente somos un tapón de Dios en lugar de ser un canal de Dios. Dios quiere a través de ti extender lo que es Él. Nadie va a entender, nadie le va a poder explicar a las personas con síndrome de Down que Dios es bueno. Solamente aquellas personas que conocen a Dios y que saben que Dios tiene un propósito. Lo mismo un amputado, una silla de ruedas, lo que sea. Si no le damos la gloria a Dios en esto, no vamos a entender nada. Porque Dios no es un Dios caprichoso. Que Dios no dice, a ver, de cada 100
Sin discapacidad quiero uno con discapacidad. No. Dios tiene un propósito. Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Los consuela, les dice, hey, no son los primeros, ¿Y qué tal ustedes y nosotros cuando tenemos algo con la discapacidad que ver, creemos que nomás nos pasa a nosotros? Somos los únicos. Y salimos, yo cuando tuve el accidente fue para mí así como que, híjole, yo no quería regresar acá porque decía, hijo, ¿qué van a decir la gente que me conoció caminando? Ni me pelaban. Y en el DF volteaba y decía, veía a todo el mundo en silla de ruedas. Y de repente empiezas a darte cuenta que hay gente en silla de ruedas, que hay un montón con autismo, que hay un montón con síndrome de Down, que hay un montón con parálisis cerebral. Y dices, bueno, no, esto no es personal. El tema es cómo lo voy a recibir. El tema es cómo le digo a esa persona que es para la gloria de Dios. Pero mira cómo te está yendo. Dios tiene un propósito. Pero no me lo ha explicado. Tiene su tiempo. Versículo 13. Vosotros sois, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cuál es el propósito de la sal? Ojo, esto fue escrito hace 2000 años. No había refrigeradores, no había luz. ¿Cuál era el propósito de la sal en aquel entonces? Que conservara los alimentos. Es cerca de conservar. ¿Tú? Dar sabor que durará más. Sí. Ok, no. Yo te quiero, Maricruz, pero hoy no la traes buena. Miren, el propósito de la sal es muy parecido a lo que dice Charito, pero no era para conservar. Ojo. Era para detener la descomposición. Porque pescaban, lo llenaban de sal, no sé cómo se dice, lo tapizaban, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo empaní, porque es con pan. Lo ensalaban. ¿Y qué era lo que pasaba? ¿Qué es lo que hacía la sal? Detenía que no se siguiera descomponiendo. No lo reparaba. Detenía la descomposición. Y es lo que dice Cristo. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes no la van a corregir. Pero solamente ustedes pueden contener que esto no avance. Vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Pues con más sal, ¿no? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los pobres. Hombres, perdón. A lo mejor eran pobres esos. No, no es cierto. Para que no me corrijan, no. 14. Ya los comparó con la sal. Ahora dice, vosotros sois la luz del mundo. Pregunta científica, ¿existe la luz? ¿Existe la oscuridad? Jessica, ¿existe la oscuridad? ¿Usted también se llama Jessica? No. ¿Existe la oscuridad? Sí. Ok. Maricruz, ¿existe la oscuridad? ¿Pero existe o no existe? No existe la oscuridad. Es la ausencia de la luz. Entonces, eso es bien importante entenderlo. Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo. Y de verdad, si no fuera por las personas que conocen a Dios, este mundo estaría perdido. Creeríamos en cualquier cosa. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Saben qué es un almud? Es como un tazón y lo tapas. Entonces la luz la tapas. ¿De qué sirve que prendas una luz si la vas a tapar? De nada. Debajo del almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vean qué claridad de Jesucristo diciendo, ¿Jesucristo está en contra de las buenas obras? ¿Sí o no? Según este versículo, ¿está en contra de las buenas obras? No. ¿Pero qué características tienen que tener nuestras buenas obras?
que digan, no, Mercedes, usted es la máxima. No, Fanny, sin ti yo no hubiera hecho nada. No, Jessica. Y empezamos a decir, ¿verdad que soy bien bueno? ¿Verdad que soy el mejor? Shh. ¿Verdad que soy bien bueno? Ese es el problema. Lo que Cristo dice es, hagan buenas obras y que esa gente vea a Dios a través de ustedes. No, es que si tú no me hubieras dado este pan, no hubiera comido. No, espérame, yo no te lo di, te lo dio Dios. Dice, para que vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema de las buenas obras en las personas son las motivaciones. ¿Qué te motiva a hacer buenas obras? ¿Para no sentirte mal? ¿Para sentirte bien? ¿Para que digan, híjole, qué bueno eres? ¿O porque tienes un vacío y ayuda a la gente para quitarme ese vacío? No. Si tus buenas acciones no son para que la gente diga, gloria a Dios, porque Él provee, no recibas nada. No vale la pena. Dice Dios, no funcionó. Versículo 17. Y aquí empieza Jesucristo a hacer las cosas bien hermosas. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Dios lo dijo, así va a ser. Oremos antes de terminar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo, por conocerte, por saber que estás vivo, que resucitaste al tercer día y que tu palabra es clara. Tú eres consciente de que sufrimos algunos, de que padecemos algunos, pero no siempre, porque tú eres ese Dios consolador. Te pedimos que en este día nos demos cuenta que hay una vida después de esta, en la cual entregaremos cuentas por haberte rechazado o haberte aceptado. Hoy nos dimos cuenta que no todos somos hijos tuyos, sino solamente los que creyeron, los que te aceptaron como Salvador. Yo te pido que en este grupo todos te reconozcamos como el suficiente Salvador de nuestra alma. Por Cristo Jesús, danos un buen tiempo al compartir la mesa después del estudio. Amén.